buenas tardes. Nos volvimos a encontrar. Quienes llegan nuevos al colegio, bienvenidos. Esta es una experiencia de formaciones que tenemos durante el año. Son unas experiencias de escucha. No son unos talleres, tampoco es un encuentro académico. Esto es un espacio para escuchar. Y ya después tenemos otros momentos donde nos reunimos, hacemos ya una profundización en lo que conversamos aquí. Entonces, hoy empezamos con la primera conferencia del año. Tuve la oportunidad de acompañarlos el año pasado con la cultura del encuentro y ahora, de manera muy especial, con esta conferencia que he preparado en 4 momentos. Entonces, este es nuestro espacio para escuchar. Yo lo que intento es generar una sana inquietud, generar algunos pensamientos y reflexiones que vayan generando ecos, resonancias, que finalmente nos ayuden a crecer como familia, como comunidad, y que hagamos de esto una experiencia un poco más asertiva en la formación de los adolescentes. Finalmente, lo que se dirá acá serán, repito, no asuntos académicos muy elaborados, unas grandes elucubraciones, sino el producto de la experiencia de finalmente 10 años compartiendo con la adolescencia en pleno. Así que, bienvenidos a un espacio sencillo, tranquilo. Vamos a estar 1 hora, así que prográmese, póngase cómodo, tome nota. Finalmente vamos a hacer una grabación para profundizar después y que usted pueda volver sobre estos aspectos. Reitero, quiero que generemos sanas inquietudes, pensamientos que hagan eco, resonancia y que nos ayuden a seguir trabajando por estos muchachos. Aquí estamos entonces. Vamos a tener un espacio dividido en 4 momentos. He titulado esta experiencia Límites, Norma y Autoridad. Un acercamiento a las necesidades formativas de los estudiantes. Está distribuida en 4 momentos sencillos. Uno primero es cuáles son esas necesidades formativas de los adolescentes. 2, hay que consolidar la autoridad, y eso cómo se hace. Les voy a proponer unos puntos. 3, vamos a definir muy claro qué es eso de límites y de normas. Y por último, una conclusión sencilla para que nos vayamos para la casa para recuperar el equilibrio formativo. Finalmente, esa es nuestra conferencia de hoy. Empecemos. Y gracias por su bondad al escuchar de manera muy atenta este espacio. El año pasado, en el encuentro que tuvimos, les mencioné simplemente una pincelada de Ricardo Aricapa en Medellín es así, una serie de crónicas de ciudad. Hoy les cuento esta. Es una de tantas. Quiero que se vean reflejados un poco en estas historias. El ejemplo de la zona rosa de Bogotá era demasiado ostensible como para no intentar algo similar en la capital antioqueña, en Medellín. Berlín, La Cantina, Templo Antonia, Lebón, New Café, Los Monjes, Surzón. Sitios representativos de una larga lista. Algunos basan su aceptación en la excelencia de la música y en la mesa, otros en la originalidad, en la elegancia de su decorado. Otros en todo lo contrario, en su informalidad, su austeridad, compensada con una mayor libertad de expresión corporal. Permiten bailar sobre las mesas y el mostrador. Otros sitios optaron por extender su área de extensión a las aceras, al aire libre, para la satisfacción de un placer, de un viejo arraigo en la idiosincrasia paisa, sentarse a conversar y a ver pasar la gente. Y a exhibirse, desde luego. Ese era el secreto del éxito de los estaderos del Boulevard de la 70. El gusto por el jolgorio en exteriores marcó también el éxito de las licoreras, como se llaman los estanquillos, que se abrieron en la zona y convirtieron la rumba en un asunto callejero de altos decibeles, fenómeno que todavía subsiste, pero no en la dimensión que llegó a tener por los años 94 y 95. Los jóvenes de El Poblado, que por ser menores de edad no eran admitidos en las discotecas, fueron los usufructuarios iniciales de las licoreras.
Allí compraban su trago y se parchaban en los muros y en los andenes con sus grabadoras a full volumen. O parqueaban sus carros con las puertas abiertas y el equipo de sonido a lo que diera. Tomarse la calle de esa manera fue su alternativa de rumba fácil y barata. Y para los jóvenes mayores de 18 años fue la mejor fórmula de encuentro. Allí se tomaban los tragos del arranque y esperaban que fueran las 10 de la noche para irse a la discoteca. Realmente la pasaban bien los muchachos, tanto así que convocaron el antojo de sus congéneres de Laureles y demás barrios de estrato social similar, quienes empezaron a llegar en grupos y a parcharse con sus carros último modelo y su salpicón de músicas distintas a lo largo de la calle 10 y del Parque Lleras. La fiesta terminaba hacia las 2 o 3 de la mañana. La rumba vía de la zona rosa se convirtió entonces en la más cotizada pasarela de la exhibición y el coqueteo. Por eso era un deleite visual. Era la sola presencia de toda esa linda muchachada, flor y nata de la belleza paisa, de esa que durante varias generaciones se ha cultivado entre el lujo, la comodidad, la cultura física y la buena alimentación. Además, una muchachada con toda la sed de sus 18 años, en esa actitud irreverente y sensual que el alcohol y la noche exacerbaban, aunque no faltaban los chirretes, nombre despectivo que los jóvenes del poblado dan a los que no están a la altura de su clase, o sea, los que no estudian en sus mismos colegios o en la Universidad EAFIT o Pontificia Bolivariana. A un estudiante de la Universidad de Antioquia, por ejemplo, lo detectan en el acto. No necesitan oírlo hablar ni verlo caminar. Lo identifican a lo lejos con solo verle la pinta y el parado. Como también tienen claros los códigos y las señales particulares que marcan las diferencias entre ellos. A saber, los gomelos. Se distinguen por su extremada inclinación hacia ese conjunto de frivolidades que ahora llaman cultura light. Se deprimen, sufren lo indecible cuando no van al volante del último modelo del automóvil, aunque no puede faltar un equipo de sonido digital. En materia musical optan por el vallenato y el merengue dominicano, y no les tiembla el gusto a la hora de escuchar una ranchera. Odian el rock pesado, tanto como la política. Les aterra ir al centro de Medellín y no les interesa una conversación en la que no se discuta de modelos de carros o de chismes de farándula. Llevan el pelo engominado, usan gafas y zapatos de marca, camisa a cuadros de manga larga, camiseta metida por dentro con correíta. Las grillas se distinguen por su mal gusto. Se visten como las muchachas de las comunas populares, minifaldita, ombliguera o brasier a la vista, y además se tiñen el pelo. Los skaters derivan su nombre del significado de esa palabra en inglés, patines. Son esos jóvenes que van por el mundo buscando una baranda o una rampa en la que les permita lucir la habilidad sobre las ruedas de sus patines. Son pirueteros, verdaderos artistas del extreme game. Su escenario preferido es el Parque Lleras, donde hay una rampa hecha por ellos mismos. Beben cerveza sin alcohol, oyen un rock muy cercano al punk, van con un casco protector en la cabeza, visten ropa de color, estridente, en alto contraste, pantalones guanchones y muchos bolsillos. Los pirobos son fanfarrones y marquilleros. No solo hablan mucho, sino que lo hacen en la jerga copiada de los muchachos de barrios populares. Por el solo gusto de lucirse ante sus compañeros, conversan de hazañas automovilísticas, discuten sobre quién es más figura, quién tiene el carro más fierro, el equipo de sonido más cuca, quién tomó más guaro en la noche del viernes y quién se ha mercado a las nenas más recucas. Los nerds. En aquel momento socialmente no contaban para nada, nunca se ven en la calle, en un sitio nocturno, porque se mantienen encerrados en su casa estudiando, solo salen fines de semana con su papá y su mamá, son de lo más harto. Los chirretes en versión clase alta provienen por lo general de familias muy adineradas, les gusta ir en contravía, fuman marihuana, andan en mala compañía de jóvenes de los estratos bajos y tienen tratos sexuales con chicas de mala conducta. Incluso se involucran en robos y cruces raros. Son groseros, peligrosos, pésimos estudiantes, recocheros, suelen explotar pedos químicos en plena clase. Usan motilado al rape, zapatos, tenis aerosanforizados. Los alternativos.
constituyen la antípoda de todos los anteriores. Cultivan el hábito de la lectura, los atrae el arte, son serios, de costumbres austeras, para nada visajosos. Blue jean, camiseta, chaqueta es su atuendo diario. Abominan las imposiciones de la moda. En las chicas buscan el corazón y la cabeza y les aterran las brinconas. El rap entra en su inventario de música favorita. En fin, la rumba vía de altos decibeles de la zona rosa duró lo que tenía que durar, es decir, el tiempo que los vecinos del poblado la soportaron. La licorera más protestada por ser la más concurrida y el epicentro del mayor escándalo fue la del mall del Parque Lleras. Un viernes en la noche la concentración de jóvenes parecía la salida de un concierto. Hasta chirretes en taxis se veían por ahí parqueados con su facha populacha y su equipo de sonido a todo taco. La embriaguez general, el consumo de marihuana, las peleas y alegatos altisonantes, las balaceras que de pronto perturbaban la noche y las escenas de amor desaforado en los prados y al resguardo de los antejardines de las casas fueron los motivos que los vecinos esgrimieron ante las autoridades para solicitar más presencia policial y el retiro de la licencia a las licoreras, con el contundente agravante de que la mayoría de su clientela era menor de edad. Sigue narrando qué sucede con el Lleras, con el poblado, hasta llegar un poco a ilustrar lo que tenemos hoy. Por acá hay puestico, vengan, que quedan como en una misa bien larga, queda muy horrible. Camilo lo que acaba de hacer es una lectura de una crónica de ciudad, escrita por Ricardo Aricapa, porque finalmente nosotros, los que estamos hoy aquí, de estas edades promedio, fuimos los protagonistas de las crónicas de ciudad de aquel momento. Nosotros éramos los jóvenes de ese tiempo. Nosotros protagonizamos esas historias y si no, por lo menos estuvimos inmersos en ese contexto social de aquella Medellín que estaba despertando en esa rumba vía de ciudad. No les nombro esto para justificar acciones de adolescentes, sino para situarnos un poco en el contexto de aquel momento en el que nosotros también fuimos la incertidumbre formativa de los adultos de aquel momento. Y fuimos también la incertidumbre de toda una sociedad y de todas las instituciones, familia, colegio, hasta iglesia. Había una incertidumbre sobre lo que iba a ser de nuestro futuro, de nuestro proyecto de vida, de cómo íbamos a asumir los retos, de esto que venía del nuevo milenio. Y finalmente, llenos también de temores, fuimos una generación comprometida con proyectos de vida que hoy sacamos adelante, por los que respondemos inclusive, ahora siendo papás, asistimos a una conferencia de un colegio, después de un caos vehicular que fue Medellín hoy, con un aguacero, y aquí estamos respondiendo por lo que nos toca. Nosotros, los jóvenes de aquel momento, también tuvimos la ayuda de límites, norma y autoridad claros que nos permitieron hoy asumir estas responsabilidades con un nivel de conciencia mayor y con un nivel de compromiso más aterrizado. Por eso empiezo narrándoles esto, porque finalmente inmersos en toda esta sociedad del temor formativo, de también el cansancio sobre lo que no funciona, sobre las estrategias rotas, sobre las esperanzas quebradas. Sobre eso también vamos a esperar unos frutos en un futuro que necesitan siembras constantes y firmes para poder levantar muchachos con proyectos de vida definidos. Por eso esos jóvenes de esas crónicas también son los de hoy que estamos acompañando como papás o como acudientes. Pero ¿quiénes son nuestros adolescentes? Comprendamos entonces que fuimos producto de una generación, que hoy hay otras, y que finalmente tenemos dos opciones: o nos consume la ansiedad formativa, o nos consume la desesperación formativa, o nos adentramos pues en estrategias y en herramientas asertivas para acompañar con rutas claras, definidas y conscientes la formación de estos adolescentes. Por eso, primer punto, ¿qué necesidad formativa tienen los adolescentes? Empecemos a pensar sin pesimismo, pero sí de una forma realista, ¿quiénes son los adolescentes? Les voy a proponer 8 punticos
de una visión no necesariamente muy filosófica, muy antropológica, muy sociológica, muy psicológica, más desde la experiencia cotidiana en un colegio siendo profesor, acompañando a la adolescencia. Primer puntico de los 8. ¿Quiénes son los adolescentes? Tienen un cerebro en modo reprogramación. ¿Qué quiere decir eso? Su cerebro está en reestructuración. En la adolescencia están cambiando todas esas estructuras que recibieron de niños y están adaptando las nuevas y las están instalando, y tal vez con una fuerza de definición profunda, concreta. Están en una reprogramación de hábitos, sensaciones, pensamientos, emociones, gustos. Por eso la comida que usted les pone, la que tanto les gustaba al inicio, ya no. Por eso la música que escuchaban antes, ya no. Por eso la ropa que usted les escogía, ya no. Por eso inclusive las salidas que hacían en donde era tan feliz, ya no, ya las rechaza. Por eso los planes familiares tienen que generar cierta conmoción en ese adolescente. Porque está en reprogramación. Y si yo entiendo eso en el adolescente, yo entiendo que hay una necesidad. ¿Y cuál es la necesidad ahí? Yo tengo que cuidar qué hábitos está instalando, qué hábitos está reprogramando, qué hábitos está instalando en esta estructura de personalidad. Porque depende de esos hábitos, va a ser el adulto, y entonces ¿qué va a tener? Hábitos saludables, hábitos sanos, hábitos equilibrados. ¿Cómo se está reprogramando? Por eso es tan delicado que un adolescente consuma drogas en este momento. El pecado no es que las consuma, el pecado es que sea en esta edad, porque el adulto tiene capacidad para hacer procesos de rehabilitación mucho más fácil que el adolescente. No sencillo, pero sí tiene rutas de acción mucho más sencillas, porque su cerebro ya de alguna forma se reestructuró, se instaló. El adolescente no. Por eso lo que le trae a su vida se puede instalar definitivamente. Y un proceso de rehabilitación ahí es complejo. Es posible, pero por eso tengo que cuidar mucho esa reprogramación. Por eso sus prioridades cambian. Si yo entiendo eso, entiendo que no hay que pelear con ese asunto. Sencillamente comprendo, pero sí cuido hábitos. Cuido de qué se está alimentando. 2. ¿Quiénes son nuestros adolescentes? Son personas inmaduras. Eso es un hecho, repito, esto no es una descripción despectiva, pesimista, esto es realismo. Son inmaduros y añadamos, son manipuladores. Son inmaduros porque todos sus sentimientos y el mundo que hacen de un sentimiento, uno como adulto los puede leer de una forma muy sencilla y muy trivial. ¿Me estás haciendo ese show por esto? Claro, porque es que para su condición, su contexto, ese es su mundo, esa es su realidad completa. No necesariamente para mí, que ya soy adulto y que ya viví una serie de experiencias. Son inmaduros, no tienen filtros. Usted los puede encontrar haciendo un live en internet con estas herramientas, hablando mal de cuánto compañero le cae mal, del que le parece feo o fea, y le va a decir todos los defectos ahí en público, en línea. No tienen filtro. Y cuando uno los llama a decir, ¿por qué hiciste eso? Pues finalmente ellos como que están comprendiendo que eso sí es un error. Pero su estructura es inmadura. Asimismo, sus decisiones tienen que ser producto de una inmadurez. Y también sus decisiones que van acompañadas de esa manipulación, pues también quieren que nosotros entremos en un juego emocional allí. Por eso nos tenemos que cuidar. ¿Qué necesitan los adolescentes acá? Que no caigamos en su juego emocional. Es decir, necesitan adultos que sean adultos, no otro adolescente cayendo en su juego emocional, y necesita un adulto que tenga firmeza y que sea sensato. Ellos hacen pataletas, todavía hacen pataletas. Lo que pasa es que las hacen distintas a nosotros. ¿Cómo hacíamos pataletas nosotros? Moríamos a llorar, nos revolcábamos en el suelo, dañábamos la ropa, tirábamos las cosas. Ellos no tiran cosas, nos echan a llorar en el suelo. Miren las pataletas de ahora de ellos. Hacen silencio. Y no hablan por 2 días, por 3 días. Tan distintas las pataletas. No voy a comer. Y no comen.
Yo no entro como adulto en el juego de la inmadurez y de la manipulación emocional a la que quiere que yo llegue. 3. Son amigdalares. ¿Qué quiere decir esto? Saben ustedes que la amígdala está ahí, es una glándula en el cerebro, que en los adolescentes está gigante, mientras que en los adultos está más pequeña. Y como está gigante, quiere decir que ese es el lugar donde se controlan todos los impulsos, las emociones. Y si está gigante, el adolescente es más emocional que racional. Por eso, si yo comprendo esa constitución del adolescente, pues entonces yo sé que hay una necesidad muy concreta y es, tengo que ayudarle a tramitar sus emociones, a darle tiempo a que la glándula se le desinflame, se desinflame. Por eso ustedes los ven de buenas a primeras, están haciendo una fila en la tienda y todo aparentemente va normal y en un segundo, solo basta un segundo o menos, y ¡pum!, se encienden. Y entonces sus emociones se encienden. En un segundo en un partido de fútbol, están disfrutando el juego y en un segundo aparece ya una discusión. En un segundo, en un comentario que se hacen en un corredor, inmediatamente sucede algo. ¿Qué necesitan entonces? Ayudarles a tramitar sus emociones. 4. Ellos no miden riesgos, no son conscientes de las consecuencias, no saben de límites, no han tenido la capacidad de anticipación. Nosotros la tenemos y aún así cometemos errores y aún así sabiendo lo que viene, hacemos las cosas y metemos la pata. Ahora un adolescente no tiene la capacidad de anticipación. Los adultos medimos riesgos, el adolescente no. ¿Qué necesitan? Orientación clara sobre cuál es el escenario posible de sus decisiones, lo que le puede traer de consecuencias. Por eso yo no me quedo en la parte inicial en la que él se queda, que es quiero hacer esto, decido esto, sino que le ayudo a ir más allá, a contemplar el escenario completo. Listo, si usted decide esto, pasa esto. Si usted opta por esto, tiene esta consecuencia y esto le puede traer esto. Ellos se creen muy sagaces, finalmente no lo son. El libro que usted les compra por 120.000 pesos para venir a estudiar en diciembre, allá en noviembre, aquí en Unicentro lo están vendiendo a 5.000 pesos. Un libro de 120.000 pesos a 5.000 pesos y ellos creen que es el negociazo. Creen muy sagaces. No, en el fondo no. No miden consecuencias. Por eso, como ahorita les decía, en el live que hacen hablando de otros, no miden la consecuencia de la ofensa que están causando o de lo que está quedando grabado en redes sociales, lo que queda por ahí de su intimidad, de su cuerpo y lo que están compartiendo de sí mismos y hasta de su familia. No miden consecuencias. Yo como adulto, ¿qué tengo que hacer? Plantearles el escenario completo de la realidad de sus decisiones. 5. No tienen autonomía. Los profes acabamos de salir de comisión de evaluación, de final de periodo, y yo sigo escuchando hasta el día de hoy, desde que era estudiante, es que estos jóvenes no tienen autonomía, no son autónomos. Por favor, no esperen autonomía de ningún adolescente. Un adolescente lo que hace es cosas por compensación, y eso es diferente a la convicción. Una cosa es hacer cosas por compensar. ¿Cómo es que compensar? Si yo hago esto, yo sé que no me regañan por esto. Si yo hago esto, logro la salida de tal día. Si yo hago esto, obtengo tal beneficio. Eso es compensar, pero ahí no hay convicción. Uno logra en el tiempo tener una formación en autonomía a partir de lo que hoy como adolescente me controlaron, pero en el tiempo uno lo logra. Eso no es de buenas a primeras. Tan así es el reto de la autonomía que aún siendo adultos nos tienen que regular las decisiones para que sean autónomas. ¿No ven que estas charlas son obligatorias? Porque si las ponemos voluntarias, ya se respondieron. ¿Ven cómo nos tienen que regular la autonomía inclusive a los adultos? ¿Se han dado cuenta las fotomultas que hay en la ciudad? ¿Ven cómo nos regulan la autonomía? Porque uno no mide el asunto de la velocidad, de que hoy es pico y placa, que yo no he pagado técnico-mecánica, que esto me coge la placa. No. Y somos sagaces en evadir esas cosas, pero porque necesitamos supervisión, control y seguimiento.
Esas 3 palabras es lo que necesita un adolescente, porque no es autónomo, porque no tiene la capacidad de la convicción frente a sus decisiones. Repito, seguimiento, supervisión y control. Y puede ser un amor en la casa y puede hacer las cosas muy bien y lava muy bien los platos y tiende su cama, pero eso lo hace por compensación. En la vida uno como adulto entiende que finalmente o se las arregla por uno mismo o se las arregla porque la vida es dura y porque finalmente hay que comer, hay que pagar deudas, hay que sobrevivir. Por eso uno pasa de la compensación a la convicción. Pero un adolescente no, porque sabe que finalmente todo eso lo tiene resuelto en quiénes, en los papás o en el acudiente que tenga. Es tan fuerte ese detalle de la autonomía en el ser humano que todavía a mí me sigue llamando poderosamente la atención cuando aquí en las conferencias alguien se inscribe, chulea la asistencia y a los 10 minutos se va. Y no está en la hora que prometimos que íbamos a estar. Ven, pero es un asunto social y humano. ¿Cuánto no vamos a esperar entonces en un adolescente para formar este asunto? 6. Su motor de búsqueda de las respuestas a la vida, a la existencia, no está en los adultos, no está en la voz de la experiencia, está en Internet. El motor de búsqueda de un adolescente es TikTok. Miren solo este detallito. Nosotros, ¿cómo buscamos referencias de lugares para comer, de hoteles, de viajes, de una salidita, de un producto? Nosotros miramos reseñas, buscamos en Google y empezamos a mirar estrellas. ¿Cuántas estrellas tiene? 4, 3, los comentarios, la gente cómo le fue acá, este producto qué, sí, no. ¿Cómo hace un adolescente? No mira reseñas, no compara. Solo ve un influencer que en TikTok está diciendo, cuando vengan aquí, vengan a comer en tal parte. Y en un video lo resuelven ya. No comparan comentarios, no se meten a otros motores de búsqueda. Solo es la voz de la experiencia de un influencer con un producto, con un servicio, con un lugar. Pero eso nos lleva a un asunto complejo que necesitan. El problema no es frenar este asunto, el problema es cómo ayudarles a gestionar toda esa cantidad de información. Pero hermanos, Internet finalmente está con nosotros, con él moriremos. ¿Qué hacer? ¿Qué necesidad tienen los adolescentes con esto? Con su motor de búsqueda que está en la web. ¿Qué necesitan? Que les ayudemos a gestionar toda esa información. ¿Y eso qué significa? En palabras más sencillas, que les ayudemos a clasificar qué contenido es basura, qué contenido es cultura, qué contenido vale la pena, qué contenido me edifica. Cuando digo contenido basura, esa expresión me la han escuchado ellos. Contenido basura es que yo les enseñe a clasificar lo que no sirve para nada. Por ejemplo, todo el material que sea de burlas ridículas, todo el material que sea de maltrato animal, ¿para qué le vamos a dar visualización a ese contenido? Eso es basura. El contenido que encontremos en redes donde se malgaste la comida. Qué ridiculez, qué contenido tan basura en un mundo que aguanta hambre. Contenido basura es donde hay maltrato a personas. Eso es ayudarles a clasificar información que hay en la red. Eso es ayudarles a tener conciencia del contenido que están consumiendo, de lo que tienen que empezar a desechar y de lo que tienen que empezar a valorar. Eso es hacer una gestión oportuna de lo que hay en la red. ¿Qué necesitan entonces? Orientación. Orientación en muchos temas. Gracias a Dios nos hemos vuelto menos tímidos hablando de las tendencias sexuales, de la sexualidad, de la genitalidad. Gracias a Dios. Menos tímidos, menos caprichosos y con menos tabúes. Porque cuando nosotros no lo decíamos, ¿dónde estaba la respuesta? Ahí, y de las peores formas. ¿Por qué no sentarnos en diálogos oportunos, tranquilos, sin misterios y sin timidez a empezar a hablar de la vida, de la realidad, de lo que es el cuerpo, las relaciones, la pareja, la decisión de formar un hogar? Pero delegamos esa información en la red y la van a encontrar directa y desastrosa. ¿Quiénes son los adolescentes? Casi que resumimos estos puntos en estos dos últimos. ¿Quiénes son adolescentes? No son adultos. Parece una obviedad.
no son adultos. Nos puede confundir su aspecto físico, que ya están dejando la ropita, la tallita, ya están creciendo, que su tono de voz se está engruesando, que las mujeres se están desarrollando más, que están como con unas expresiones muy de señor y señora. Eso nos engaña, eso son trampas visuales de su físico. En el fondo siguen siendo adolescentes, no son adultos. Por eso las responsabilidades, por eso el control que necesitan, por eso el seguimiento que necesitan es de adolescentes, no de adultos. Me lo van a entender con esto. Vean, el Congreso de la República desde hace rato se viene hablando de cambiar la edad de atención de los pediatras, de las personas que van a pediatría. Y entonces un médico me decía, eso es muy delicado, porque un órgano de un cuerpo de una persona de 12 años, de 13 años, de 14 años, esos órganos son de personas de 12, 13, 14 años, no son órganos de una persona de 40, de 50, de 60. Por eso el tratamiento médico para esas personas tiene que ser diferente. Por eso los medicamentos tienen que ser controlados diferente, porque yo no puedo hacer un tratamiento médico de 12 años igualito a uno de 60, a uno de 40. Igualito el ejemplo, traigámoslo para nosotros. A veces uno los va soltando con la idea de, está muy grande, es que es muy mayor, es que usted ya puede. No, es adolescente. Sus pensamientos, su estructura de sentimientos, de emociones, de la proyección de la vida, de sus prioridades, son de adolescente, no es adulto. ¿Qué necesitan entonces? Reglas claras, necesitan control, supervisión de tiempos, actividades, rutinas, hábitos. Por eso yo no me puedo quedar en la trampa de está muy grande y él ya sabe qué hacer. Eso es un hecho, sigámoslo cultivando, pero aún sabiendo que hace esas cosas, supervisemos, controlemos, seguimiento. Está claro que parece muy mayor y puedo vincularlo a las decisiones de la familia, a los diálogos que tenemos en familia, pero yo soy el adulto y yo defino la conclusión de ese diálogo, no él, no ella, sigue siendo adolescente. Nos escuchamos, pero los adultos somos los que definimos. Y por último, ¿quiénes son los adolescentes? Están en una búsqueda de identidad, de pertenecer a algo, una búsqueda de afecto. Están en un periodo de definición en todo, no solo en tendencia sexual, en todo. Están definiendo todo. Ya sus referentes de niño no son los mismos. Es más, ustedes hace rato dejaron de ser sus referentes. Ellos están elaborando un duelo afectivo, porque cuando estaban en preescolar y primaria los papás asistían a todo, grababan todo, le tomaban foto a todo, la compartían en todo lado, no se perdían nada que el colegio hacía, que la guardería hacía. Les hacían bulla por todo, fiesta. Y están en el duelo afectivo porque llegan al bachillerato y aquí el problema es pónganse de acuerdo. Ve, ¿quién va a ir a la entrega de notas? ¿Vos o yo? Va a llegarle a su mamá. Eso tiene que generar un duelo afectivo grande. Quieren pertenecer a un grupo, necesitan aprobación. Estábamos en la jornada de juegos de interclases la semana pasada, revisando los morrales. Los muchachos tenían ese morral repleto de mecato. Ellos necesitaban pertenecer a un grupo para hacer su comedita mientras los otros bailaban allá. Y las niñas, ¿qué tenían en el morral? Repleto de maquillaje. Ni un solo dulce, repleto de maquillaje, impresionante, pero pues Victoria's Secret, pues aquí puede montar una tienda y le va muy bien. Pero cartuchera tras cartuchera tras cartuchera de maquillaje. Claro, necesita aprobación, necesita pertenecer. Claro, es que necesita aceptación. Están buscando desesperadamente afecto. Y nosotros los profes sí que sabemos que es eso en un adolescente. Nosotros sí que nos volvemos sensibles a esos signos. Uno entiende cuando a un estudiante se le vuelve el colegio un entorno seguro porque está huyendo de alguna tragedia en la casa, pero no necesariamente las tragedias es que ocurran cosas malas,
desastrosas. Tal vez para muchos de ellos el colegio se vuelve su único entorno seguro porque están huyendo de un hogar donde hay una profunda soledad. ¿Quiénes son los adolescentes entonces? Buscan identidad, quién soy. Por eso, ante eso, ¿cuál sería la necesidad formativa? Orientemos en vez de generar represión, orientemos de la mejor forma. Seamos abiertos en el diálogo y en las comprensiones de lo que están sintiendo. ¿Y qué necesitan? Comprensión también de sus etapas. Miren, llegamos de Semana Santa, lunes de Pascua, y una niña de noveno se me acercaba y me decía: Camilo, me fue súper bien en Semana Santa, estuve apoyando todo lo de pastoral juvenil. Ya, ay, interesante, vea, raro, qué chévere. Y entonces, ¿cómo te fue? Entonces yo, a ver, cuénteme, a ver, ¿qué es lo que hizo? No, pues me dediqué toda esa semana a alimentar el ojo. Y yo como con una frustracióncita, yo esperaba pues que el Señor tocó su vida, yo no sé qué, pero ella buscando otros señores. Camilo tuvo que volver a comprender esto que le está diciendo a los papás. Ah, claro, es un adolescente, está buscando pertenecer, está buscando afectos. Claro, en su comprensión de la vida, finalmente la fe le llega como un efecto secundario, pero en ese momento era un compartir. De hecho, no es gratuito que en las parroquias se nos llenen en Semana Santa de una cantidad de jóvenes y brotan de la tierra, de los telones. Y es una cantidad de jóvenes que usted nunca ve el resto del año. Y entonces el que está encargado de la cámara, de la luz, del padre que tenga no sé qué, de traer el agüita allí, de poner no sé qué flor acá, y brotan y después no están. Pero haciendo una reflexión con alguien esta semana, y qué bien que broten esa semana, porque tal vez, miren, la fe los está salvando de un vicio, los está salvando de qué clase de hábitos, qué clase de compañías. Y la fe, como efecto secundario, mi Dios, irá llegando. Tal vez nosotros también en algún momento tuvimos que haber sido esos muchachos. 2. Ante toda esa descripción, ¿qué necesitan estos muchachos? Resumámoslo en esto: consolidar la autoridad. Y aquí solo hay 3 puntos. Consolidemos la autoridad. ¿Y eso cómo se logra? Primero, recuperando la identidad de lo que yo soy, la identidad del rol que yo tengo. ¿Eso qué quiere decir? Que yo tengo que recordar que yo soy el adulto, que yo no soy un amigo, un par adolescente. Y ahí caemos en una trampa. Es que yo le quiero generar confianza, ternura, apertura. Es que yo quiero ser cercano, cercana. Eso está muy bien. Se puede seguir siendo eso sin renunciar a la identidad del rol que yo tengo en mi familia. Porque yo sigo siendo papá, yo sigo siendo mamá, yo sigo siendo maestro. Yo puedo ser cercano, confiable, tierno, abrirles el mundo a sus experiencias, orientarlos. Puedo generar un espacio de diálogo, de cercanía, de encuentro con la vida, con lo más íntimo, pero yo no dejo de ser maestro, yo no dejo de ser papá y yo no dejo de ser mamá. Cuidémonos los adultos de esa famosa frase de los 40 son los nuevos 20. Cuidado, hay riesgos. No somos adolescentes de 35, 40, 45 años. Yo soy el adulto. ¿Cómo consolido yo la autoridad? Recordando que yo soy el adulto. 2. ¿Cómo consolido la autoridad? Recordando la ética de mínimos en todos los roles de autoridad que tengas estudiante, todas las figuras de autoridad que tengas estudiante, ese adolescente tiene que mirar que todos estamos en una misma base. A ver, me permito ahí explicar brevemente. Esta expresión es sacada de Adela Cortina, la ética de mínimos, y dice, en resumidas cuentas, que tiene que haber una base ética, un mínimo ético en donde construyamos cultura, en donde construyamos sociedad, en donde todos estemos ubicados en unos principios básicos mínimos que todos respetemos. Porque ahí es como construimos convivencia ciudadana.
Por eso, por ejemplo, un principio básico mínimo, un mínimo ético en toda la sociedad sería: la vida es sagrada. Sobre ese construyamos sociedad, construyamos cultura. Si yo entiendo que la vida humana es sagrada, pues entonces sobre este construyamos los hábitos de nuestras comunidades. Eso mismo hay que traerlo aquí, a un colegio, a una comunidad, a una familia. Si todos los que tenemos roles de autoridad en el adolescente tenemos unos mínimos éticos, una base, si todos nos paramos en la misma línea, si sobre esa línea construimos la autoridad, nos va supremamente bien. Es decir, en palabras más sencillas, el profesor Camilo Gutiérrez está diciendo: todos hablemos el mismo idioma, el mismo lenguaje, tengamos todos una misma base de autoridad y sobre esa construyamos este proyecto de vida. Porque cuando no tenemos esa misma base de autoridad, los que tenemos estos roles, fracturamos la autoridad. Y es todo lo contrario a consolidarla, la fracturamos. Por ejemplo, si tenemos, todos los que tenemos este rol de autoridad, tenemos un mínimo ético, una base que se llama: la intimidad de los menores de edad no viaja en redes sociales, ni en las mías, ni en las de los otros, ni en grupos de papás, pues entonces yo soy consciente que le pongo un límite al adolescente de que no siga replicando esas cosas. Y yo soy el primero en que no la replico, porque tengo la conciencia de que todos, papá, mamá, acudiente, maestro, tienen claro que la intimidad de un menor de edad no viaja en redes sociales y que esa intimidad le pertenece a esa persona y a su acudiente, y que no tiene que viajar en grupos de WhatsApp de papás, y que tampoco tiene que llegar a medios de comunicación, porque es que detrás de esa vida hay todo un contexto personal y familiar que yo tengo que cuidar también. Eso es un mínimo ético, eso es pararnos sobre una misma base. Si todos estamos sobre esa base, la autoridad no la fracturamos, no tenemos fugas de autoridad. Les planteo estos escenarios donde fracturamos esa autoridad. Por ejemplo, cuando alguno de los dos, pongámosle rostro a esto, cuando la mamá le dice al adolescente, ante un permiso, ante una solicitud: pregúntele a su papá a ver qué dice. Está bien que haya unas jerarquías en la casa, está claro, no es un problema. El problema es que yo haga remisión de la autoridad. Es más fácil cual derecho de petición. Recibí su solicitud y a los 15 días le contesto. Aunque ellos piden pues el permiso el mismo día. Pero ¿qué podemos hacer más asertiva esa frase? En vez de pregúntele a su papá a ver qué dice, más asertiva la frase, ¿cuál sería? Espere, lo dialogo con su papá y le damos una respuesta. O dígale también a su papá, infórmele, y después yo hablo con él y tiene una respuesta. Es más asertivo. Porque entonces empieza a jugar con dos roles de autoridad diferentes y dos lenguajes diferentes. Cuando hacemos remisiones de autoridad, fracturamos la unidad en el criterio. Otro modelo, ese es cuando uno remite, y otro modelo sería cuando tenemos todos respuestas diferentes. La mamá dice que sí, papá dice que no, la abuela, abuelo siempre van a decir que sí, y el colegio va a decir que no. ¿Para dónde coge ese adolescente? Tiene consolidada una figura de autoridad, tiene un mínimo, tiene una base, identifica que nos hablamos. No, eso genera fugas de autoridad, genera inclusive algo más delicado, crisis completa de autoridad, en donde se siente como en un videojuego, a ver por dónde disparo y cuál es el eslabón más débil, porque por ahí me meto y por ahí sé cómo manipular. Este es el momento en el que usted está pensando: esta charla debió haberla escuchado aquel. Esta charla era para aquella, pero claro, como no viene, pero claro, como es caprichosa. Qué bueno que esto lo hubiera escuchado no sé quién. ¿Y por qué decimos eso? ¿Por qué lo pensamos? Porque tenemos fracturas en el mínimo ético de principios de autoridad. Otro escenario es el de los padres separados
que no se hablan para nada, y el adolescente está en la mitad siendo un mensajero de dos señores de 35, 40, 45 años. Se lo repito, es que miren esta escena. Un adolescente de 12, 13, 14 años siendo un mensajero de señores de 35, 40, 45 años. Y delegamos en ellos el mensaje. Y aparte va con pullitas, venenitos. Es que dígale a su mamá porque claro, como ella no sé qué, es que dígale a su papá porque no sé qué y no sé qué y no sé qué. Y empezamos como a tratar de sanar una herida de la peor forma. Y recargamos en ese adolescente un montón de cicatrices y de heridas que finalmente tiene que sanar es el adulto y no el muchachito, sosteniendo un edificio emocional y afectivo fracturadísimo de dos que no tienen la capacidad de dialogar lo básico sobre su hijo, que es un proyecto común. No tienen que hablar de afectos, no tienen que reconstruir la relación, pero sí un básico de comunicación sobre cómo nos ponemos de acuerdo para formar este ser y qué principios no vamos a negociar, cuáles son nuestros mínimos éticos sobre los que vamos a construir este proyecto de vida. ¿Qué acabo de decir entonces en palabras simples? ¿Cómo consolidamos la autoridad? Recordando nuestro rol, yo soy el adulto, teniendo una base entre todos los que tenemos autoridad y finalmente cuidando lo que somos. ¿Cómo se consolida la autoridad? Cuidando lo que se es y lo que se representa. ¿Eso qué quiere decir? Hay que cuidar todos los lenguajes, no solo el verbal. Claro, ellos son muy atentos a lo que uno dice y cómo lo dice, cómo se refiere a ciertas personas. Uno cómo se refiere al colegio, uno cómo se refiere sobre sus profesores, cómo se refiere sobre las noticias del mundo real. Usted quiere conocer a alguien, ya sabe que hay dos formas. Cómo se desempeña en un juego y cómo conduce en la calle. Porque ahí se juega cómo gestionan sus emociones, sus decisiones, qué rol desempeña. Un rol a la defensiva o a la ofensiva, o el que siempre está como tratando de meterse por donde quepa y maltratando y ofendiendo y renegando de la vida y de la existencia. O quien se dé el paso, o quien sabe respetar las normas, o quien sabe comportarse. Cuidar los lenguajes, no solo el verbal, también el no verbal. Por eso los profes sabemos que cuando hacemos actos cívicos o eucaristías en el patio central tenemos que cuidar nuestra postura, porque eso dice mucho. Porque según también mi lenguaje no verbal, ellos van leyendo si eso vale la pena escucharlo o no. Entonces mi postura tendrá que decir. El lenguaje también del silencio. Cuando yo apruebo silenciosamente comentarios ofensivos hacia otros, también lo están leyendo ellos y ahí fracturo también la autoridad. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo lanzo o alguien lanza un comentario de connotación homofóbica, racista, xenofóbica, este asunto de la aporofobia, si yo me quedo en silencio, yo estoy validando eso, yo le estoy diciendo eso está bien. Si yo no lanzo el grito de eso no se hace, eso no se dice, a la gente se respeta. Si yo guardo silencio ante eso, yo estoy validando silenciosamente que eso es correcto. Por eso tengo que cuidar también mi lenguaje no verbal. No normalizar entonces este tipo de tratos. Cuido lo que yo soy, lo que yo represento. Cuido mis gestos. Son la lectura más poderosa que ellos puedan hacer. Por eso finalmente la autoridad se define en el respeto con el que yo los trate a ellos, pero también a los otros, en la sabiduría que ellos puedan leer en mí y en la coherencia de vida. Ellos leen cómo habitamos cada espacio, cómo son nuestros hábitos en la casa, cómo es nuestra higiene. Ellos leen cómo nos relacionamos con quien no tiene tantas posibilidades como nosotros. Ellos leen cómo nos relacionamos entre los parientes, qué hablamos, qué decimos. De San Francisco de Asís hay una anécdota muy comentada desde hace mucho rato, que cuando se fueron a hacer misión
San Francisco con sus frailes, llegaron a un pueblito y él les dijo: evangelicen y solo si es necesario usen las palabras. Evangelicen y solo si es necesario usen las palabras. Porque solo su presencia dice mucho ya. Solo su presencia ya es un testimonio. Y vamos cerrando entonces. Hay que definir límites y normas. Lo que voy a hacer de manera sencilla, rápida, son 12 recomendaciones para que nos vaya muy bien consolidando la autoridad y poniendo límites y normas muy claras. Primera, hay que reducirles las opciones. ¿Qué quiere decir eso? No abran el abanico de posibilidades. Escúchenme esto, que para ellos no todo sea tan rápido ni tan fácil. Que para ellos no todo sea tan rápido ni tan fácil. No abrir el abanico de posibilidades es también decirles que en la vida hay sacrificios, que en la vida hay esfuerzos. Cuando todo lo han tenido tan rápido y tan fácil, se les agota la capacidad de luchar por sus cosas, de valorar lo que cuesta sacrificio y definitivamente de ser agradecidos y de no compartir. Uno de los psicólogos aquí en algún momento nos decía: no le abra la posibilidad de la sobremesa, por ejemplo. Dígale, para tomar solo hay agua panela, chocolate, y si no le gusta ninguna de esas, agua. Y si no quiere ninguna de las tres, no hay más. Eso es la posibilidad de reducirle el abanico de posibilidades de que todo lo puede tener y que todo lo merece. Aunque tengamos la posibilidad de tener más opciones, redúzcanselas. Porque ahí se juega también un asunto que se llama capacidad para afrontar la frustración. Y si lo que estamos formando es un proyecto de vida equilibrado, pues necesitamos que ellos tengan estímulos más pequeños y más simples. Por favor, reduzcan la capacidad de esos regalos al final del año, cuando ganan un periodo, cuando superan una nota. Estimúlenlos, pero con cosas sencillas. Hay que recuperar el estímulo simple de una copita de helado. No hay que dar muchas cosas. Una copita de helado en crepes, una copa merengue glacé, con un chocolate encima. Claro que ya está cara. Bueno, hay que reducirlo más. 2. Regular el impulso natural a la gratificación inmediata. Aunque se puedan dar muchas cosas, que se esfuercen. Aunque se puedan dar muchos gustos, que se los ganen. Aunque se puedan tener comodidades, que aprendan a ser agradecidos y a compartir. No todo tienen que vivirlo ya y no todo tienen que vivirlo completamente. No. Mi primo Andrés quería llevarse a la niña recién nacida que a conocer el mar de San Andrés, que porque qué dicha que ella vea la experiencia del mar de San Andrés. Una niña de 8 meses que va a identificar que ese es el mar de San Andrés, no sabe ni siquiera que eso es que es San Andrés. Pero qué bueno el niño de 5 años que ya tiene la ilusión de haber visto fotos, videos, el mar, ¿qué es eso del mar? Y cuando llegue se ilusiona con esa inmensidad y su recuerdo va a quedar. Qué bien vivir todo en su momento y no la gratificación inmediata. Todo lo tienen que vivir ya. Y eso nos genera también estudiantes, adolescentes muy endebles para asumir los retos de la vida, que finalmente la vida es dura. Esa es la vida real. ¿Por qué les aligeramos la vida? 3. Hay que contextualizarles qué sentido tienen las normas. Es decir, pasar de es que yo soy su papá y esto se hace así porque yo soy su papá y punto. Eso está claro, está bien. Pero ¿qué tal si le ponemos una segunda parte? Contextualizar el por qué se le dice que no. Es que porque aquí somos como tan insistentes en el asunto de la responsabilidad, de la puntualidad para que lleguen a la jornada en el colegio, porque no simplemente hay una intención financiera. Es un problema también justificar las normas desde lo financiero. Es decir, porque el día de mañana te van a echar de un trabajo si no llegas temprano. Eso es real, pero démosle un poco más de fondo. Es porque es que el respeto por el tiempo del otro, porque eso es sagrado, porque el otro planeó algo, porque usted lo va a escuchar desde el inicio,
porque usted de pronto llega impuntual y se perdió todo lo que dijeron al inicio y después le va a generar mucha ansiedad y se va a descuadrar y usted va a estar ansioso haciendo las cosas. Eso es generar comprensión de las normas y de las decisiones. Es más asertivo dar contextos y sentidos que simplemente imponer las normas por el simple rol de autoridad. 4. Hay que utilizar un tono formativo. Por favor, un lenguaje muy firme, muy respetuoso y muy consistente. Eso es un tono formativo. Pueden levantar la voz. Hay que hacerlo. Hay momentos donde la voz se levanta, pero en tonos proporcionales. Y lo que se dice que sea respetuoso, firme pero respetuoso. Nunca lleguemos al límite de la grosería, de la ofensa, del sacar toda la historia pasada y de abrir heridas. Eso no sirve para nada. Eso lo que genera es más fractura de los vínculos afectivos. Tengamos un lenguaje muy firme, muy respetuoso, pero consistente. ¿Qué es eso? Que cuando yo estoy con un caso en la oficina, en la coordinación, con un papá y un estudiante, diciéndole que por qué falsificó la firma en la nota que se le mandó, yo tengo que asumir una estética de autoridad y mi tono tiene que ser firme. Eso no se hace, eso no se repite y aquí no lo vuelves a hacer. Miren lo que me pasó haciendo una corrección de esas. Terminamos y el papá lo que hace al despedirse es: listo, mijo, profe, muchas gracias, venga, mijo, vámonos para la cafetería. Yo lo invito a algo, para que coma algo, para que pasemos este momento. No. Yo tengo que ser consistente en la norma, tengo que ser consistente en el tono, tengo que ser consistente en la firmeza. Ya él tendrá el momento para comer. Pero yo necesito que él aprenda que las acciones tienen consecuencias, que las decisiones tienen consecuencias y que esto se corrige. Por eso el comité formativo tiene sanciones, medidas pedagógicas, correctivos. Y uno tiene una serie de actividades ahí para que él comprenda que hay que reparar, que hay que resarcir. Y por eso necesitamos que se pongan de nuestro lado cuando decimos esas cosas, porque tengo que ser consistente y porque tiene que ver en nosotros el mismo lenguaje de autoridad, no fracturado. Siguiente, no ampliar discusiones estériles. No es necesario caer en su juego emocional de la manipulación de sus sentimientos, de que su vida llegó hasta el fin con la decisión que tomamos, con lo que él hizo. No. Yo le tengo que dar tiempo a su incomodidad, pero tengo que ser firme en la misma instrucción que di del inicio al fin. No hay que entrar en discusiones sin necesidad, no hay que entrar a ese juego de cuestionar la autoridad ahí. No, sencillamente dejemos que le pase la pataleta, pero la instrucción que va a encontrar después de la pataleta es la misma. Eso es ser consistentes. 6. Propiciar momentos de diálogo. Vinculémoslos, tengámoslos en cuenta, que se sientan importantes, que se sientan escuchados, pero finalmente soy yo el que tomo la decisión y ellos son una contradicción en este aspecto, porque siempre les van a decir a ustedes y a nosotros: escúchennos más, y uno los escucha y hagamos esta presentación. Yo soy el papá y ustedes son los estudiantes. Mijo, ¿cómo le fue hoy? ¿Qué hicieron? Muy bien, tenemos el libreto listo. Son contradictorios. Quiero que me escuchen, que esta sociedad no me escucha, y abrimos el espacio de discusión y no dicen nada. Les propongo para eso preguntas más asertivas. Uno tiene que ser ahí más sagaz que ellos. Entonces hay preguntas más asertivas. En vez del cómo le fue, que siempre va a tener un monosílabo, pues vamos a llegar a preguntar al que es más sensible: te noto incómoda. Algo te tiene incómoda. Eso es diferente, porque ya lo estamos poniendo como en otra situación. Siento que algo no está bien. ¿Quieres hablarlo ya o lo podemos hablar después? Siento que quieres guardar silencio. Estoy dispuesto a guardar silencio hasta que consideres que podemos hablar. Ya lo dejo en jaque, porque entonces finalmente es responsabilidad de él si quiere ser escuchado o no.
¿Ven? Uno puede ser más asertivo. Y al que sea un poco más frío y más seco, pregúntele con propósito. No le pregunte cómo le fue en el partido. Láncele ya la afirmación. ¿Por qué les fue tan mal en el partido? Y va a empezar a regarse, a echar culpas a todo lado, a los árbitros, a los compañeros, a la vida, a Dios, a todo. Ya, ven, uno puede ser más asertivo en el diálogo. 7. No ceder a su emocionalidad, lo he dicho varias veces en este encuentro, ya sabemos que son adolescentes, adolescentes en explosión emocional, yo soy el adulto, yo sé evaluar la situación, yo sé evaluar riesgos, yo no entro en una confrontación emocional ante una dificultad y siempre, lo voy a decir 3 veces, siempre, siempre, siempre confrontar la otra versión, no asumir la emocionalidad de ellos como la única versión, la verdadera, la absoluta. No, por lo general está viciada por un cerebro adolescente. Comprendamos eso. Por eso que sí, las cosas nos inquieten, lo que ellos nos cuentan, lo que ellos nos manifiesten nos inquieten, sí. Pero que eso nos permita indagar la otra versión con claridad. Que nos permita indagar la otra parte de la versión con apertura a la verdad. Y si en esa verdad encontramos que ellos también tuvieron parte, pues entonces les ayudamos de la mejor forma a corregir y a tomar una mejor actitud. Pero también entramos a veces en ese juego emocional de que lo que ellos nos cuentan, nos narran, o el videíto que nos llega, o la foto que nos llega, es el absoluto. ¿Qué hizo el presidente del gobierno español ayer cuando hubo un apagón en España? La primera declaración que hizo fue esta, me pareció inteligente, esa expresión. Lo primero que hace no es dar explicaciones, lo primero que hace es decir esto. Por favor, esperen la confirmación oficial por los medios oficiales de la razón del apagón. No se dejen llenar de especulaciones. Así lo dijo. Porque entonces empiezan que la conspiración por allí, que los extraterrestres por allí, que es que España está no sé qué, que es que hasta el Papa Francisco desde por allá dijo que había que... Entonces nos empezamos a llenar de unas emocionalidades todas extrañas que no nos permiten llegar a la verdad. Siempre, siempre, siempre confrontar la otra versión. Cuidado con los afanes y la desesperación de un adulto en situación de adolescencia emocional. 8. Recuperar el aspecto simbólico de la corrección. Es que por eso aquí tenemos una cosa que se llama diario histórico, en otros colegios se llama observador, en otros anecdotario. Y eso es simbólico, ellos tienen que ver un libro donde quede escrito qué fue lo que hicieron y que hicieron mal. Ellos tienen que entender que hay correcciones, tienen que entender que esto tiene consecuencias. Es que simbólicamente esto les tiene que afectar y que bien. Porque lo que queremos es decirles eso, que en la vida hay errores que uno tiene que asumir y finalmente, gracias al bendito error que cometimos de adolescentes y que seguimos cometiendo de adultos, la vida nos enseña y nos enseña de las mejores formas, más dolorosas sí, con estrellones, malucos sí, pero finalmente es donde más aprende el ser humano. Hay que recuperar el sentido de las normas protegen y el no tener formas es otra forma de maltrato. Las normas protegen y forman y el no tener normas es otra forma de maltrato. Hay que cuidar la estructura ética que estamos formando en el adolescente. Por eso en el colegio de la UPB no funciona la metodología huevos de gallinas felices. Huevos de gallinas felices, eso no funciona acá. Eso funciona en colegios muy pequeñitos, de 12 muchachos por grupo. Aquí tenemos 12, pero grupos por grado. Y cada uno de 27, 30 muchachos. Tenemos 1.400 estudiantes en el bachillerato. Dejémoslos pues que tengan sus huevitos felices. No funciona. Si aún así con control suceden cosas que es lo normal porque es un colegio, porque hay adolescentes, ¿se imaginan si no? No, aquí esa metodología no funciona. En Semana Santa visité la Fundación Arquidiocesana, es de la Arquidiócesis de Medellín, la Fundación Monseñor Valerio Jiménez. Se dedica a recibir migrantes en situación de calle, personas en situación de calle, les da alimento, les da por una serie de etapas vivienda ahí en ese lugar. Es una obra muy linda, queda en Villanueva, al frente de Villanueva, en el centro de Medellín. Y la persona que nos recibía nos decía, yo como controlo aquí 90 personas en situaciones de calle,
con normas. Y ellos saben que si no las cumplen, no siguen a la siguiente etapa. Y saben que en la calle tienen normas y tal vez más duras que las de acá, y por eso aquí sí las cumplen. Hasta la calle tiene normas. Así que resignifiquemos el asunto de la norma, del límite y de la autoridad. Cuando en alguna corrección con un papá y un niño que le dijo mentiras al colegio, finalmente el papá nos frenó y dijo: profesor, no estoy de acuerdo, porque usted de joven, usted cuando era niño no dijo alguna mentirita. Efectivamente, se los aseguro, todos los que estamos aquí sentados, los que no vinieron, los que ya fueron, en algún momento de la vida hemos dicho una mentirita, se los aseguro. Pero en ese momento de niños tuvimos la corrección de: eso no se dice, eso no se hace, no lo vuelva a hacer. Por eso hay que cuidar la estructura ética que estamos formando en el adolescente. Y en una cultura paisa y colombiana tan tramposa, tan conveniente, familias y colegios tienen que ser custodios de la recta intención, tienen que ser custodios de la transparencia. Por eso no lo permitimos. 9. Conocer y regular referentes. Es decir, hay que conocer qué pensamientos, sentimientos, actos están influyendo en el adolescente. Hay que conocer al hijo. El año pasado se los decía, por lo menos empecemos por conocer a qué grado pertenece, que eso agilizaría mucho la asistencia. Pero ¿qué influencer está siguiendo? ¿A quién está escuchando? ¿Qué tipo de contenido está consumiendo? ¿Cómo escribe en esos chats? ¿Qué imágenes está publicando y las que no le permite ver a usted? Porque tiene otra estrategia, es Close Friends, que solo se la muestra a algunos. No digo seamos una fiscalía, digo tengamos conocimiento y hagamos seguimiento. ¿Qué tipo de contenido, qué tipo de relaciones está teniendo? ¿Quiénes son sus amigos? ¿Qué lugares están frecuentando? ¿Qué hace cuando pide el permiso? Hay que hacer seguimiento y control. Siendo estrictos, en Colombia no deberían tener redes sociales menores de 16 años. Cuidemos esa reprogramación cerebral que está teniendo el adolescente. Porque ya saben que en esa explosión de redes sociales hay mayor disposición para la tendencia depresiva, para la frustración y para la ansiedad. Tampoco se trata de satanizar pues todo lo que hacen, sino de ayudarles a identificar las famosas red flags, las banderas rojas, ayudarles a identificar: cuidado, mira, cuando una persona dice esto, de pronto puede ser por esto, cuidado, esos lugares, mira, te van a decir esto, tú vas a estar pensando en esto, cuidado, ojo con estos hábitos de por allí. Es ayudarles a identificar el mundo real. 10. ¿Qué necesitan? Una autonomía supervisada. Ustedes sí me entienden este ejemplo de la cometa. Ellos no, porque ellos no vuelan cometa, para ellos no existe. A nosotros sí. La cometa se entiende así: ni mucho soltar esa pita que la cometa se vuele, ni tampoco tenerla amarrada que no vuele. Equilibrio. Hagamos con ellos cumplimiento de metas sencillas. Estamos creando hábitos. Hay que hacerle seguimiento a esos hábitos, autonomía supervisada. Hay que ayudarles a forjar el carácter, no aligerarles la vida. Dice la psicóloga Isabel Rojas Estapé: somos una sociedad adicta al placer e intolerante al dolor. Adictos al placer, intolerantes al dolor. Cuando les aligeramos la vida, no los preparamos para la vida. Sencillo. Cuando aligeramos la vida, no los preparamos para lo que es la vida. Porque la vida, ustedes y yo lo sabemos, la vida es dura, la vida es compleja, la vida es exigente, la vida es dramática y la vida no tiene filtros. Entonces yo tengo que ayudarle a configurar el carácter para que vaya forjando propósitos, para que desarrolle competencias. Y 12. Hay que enseñarles a respetar límites en las relaciones humanas. ¿Cómo cuidamos normas, límites y autoridad? Enseñándoles que hay que respetar las relaciones humanas, no promover
la sociedad del espectáculo, la sociedad del morbo. Cuénteme más, a ver, ¿y qué pasó con el estudiante? A ver, mándeme la foto, venga a ver. Cuidémonos de eso, ellos tienen que ver en nosotros adultos centrados, ubicados, conscientes y que toman mejores decisiones. Hay que finalmente recuperar el equilibrio formativo. Con esto termino. Ya me conocen en el estilo. Saben que hay una riqueza en la mitología griega. Voy a bajar, a ser un poco más cercano en esta conclusión. Hoy les quiero presentar el mito de Helios y Faetón, y esa es la conclusión, y con esto nos vamos. El año pasado presentamos el mito de Ícaro, en una figura del que vuela y tiene que volar en equilibrio. Hoy se los presento, pero con otros nombres. Helios y Faetón, y a ellos se los nombré hace unas 3 semanas, ellos lo conocen. Si miran sus cuadernos de comunicaciones, ahí van a encontrar alguna conclusión, pero hoy se las regalo. Helios era el dios del sol, y Helios salía en su carro tirado por 4 caballos, de oriente a occidente. Y lo que hacía Helios era transportar el carro del sol. Por eso los griegos entendieron que en el oriente salía el sol y se ocultaba en occidente. Y que el día tenía ese ritmo. Nacía el sol, llegaba a un culmen y después llegaba el ocaso. Helios tenía un hijo, Faetón, un hijo no reconocido. Pero Faetón quiere ser reconocido por su padre Helios. Así que le pide coger el carro. Présteme el carro, yo quiero llevar ese carro por el cielo. Helios tiene cierta prevención, sabe que manejar esos caballos no es tan fácil. Sin embargo, accede al capricho de Faetón y le presta el carro. Faetón toma ese carro, empieza a sentir la fuerza de esos caballos y sale con ese carro y vuelve un desastre el mundo. Empieza el sol, sube, baja. Y se le había olvidado la recomendación de su padre. No puede volar muy alto porque el sol cuando está tan alto no llega a la tierra y la congela. Y si vuela muy bajo, el sol es tan fuerte que quema la tierra, la vuelve árida, un desierto. Faetón empieza con ese carro para arriba, para abajo. Esto es un desastre. La tierra empieza entre el sol, el día, la noche, la oscuridad, la tiniebla, el desierto. Empieza a ser un desastre en el clima. Zeus, que ve eso, se conmueve y dice: paremos esta situación, manda un rayo y mata a Faetón. Hasta ahí el mito. Nos cedamos a los caprichos de nuestros faetones. No hay que ceder al capricho de Faetón. Todo tiene su tiempo. Ellos tendrán un tiempo para coger el carro, manejar esos caballos y lanzarse a la experiencia de volarlo. 2. El vuelo, vuelve y juega, se hace en equilibrio. Hay que recuperar un equilibrio formativo, ni muy alto ni muy bajo. Cuídense de extremos. Un extremo siendo extremadamente rigurosos, inflexibles, intransigentes, pero también el extremo de la laxitud. Todo es permitido, todo es posible, todo se dialoga y aquí no hay principios, aquí no hay norma. En equilibrio, el vuelo tiene que ser en equilibrio. Con Faetón también entendemos que hay unos de los nuestros que ni siquiera quieren coger el carrito, sino que se han adormecido, se han dejado morir lentamente. Hay adolescentes que no les llama la atención emprender el vuelo. Y eso nos duele como profes. Hay unos que ni siquiera les llama la atención elevar la mirada y empezar ese vuelo de oriente a occidente. No tienen fuerzas, se han adormecido. Si esta es la última oportunidad que tengo de coger este micrófono y hablarle a ustedes, tengo que decirles que efectivamente aquí hay profesores muy buenos y hay profesores que entregan el alma, el espíritu, que enredan el corazón en cuanto trazo hay en un tablero, en una nota, en un diálogo, en una actividad. Y lo que queremos es que ellos eleven vuelo, pero que lo hagan en equilibrio. Y necesitamos que ustedes también se dejen ayudar para poder acompañar esos vuelos de la mejor manera, para que eso no sea un desastre, para que no queden quemados, áridos o tampoco congelados.
por ustedes y por ellos no podemos rendirnos. Mi Dios les pague.